Pero vamos a probar el audio. ¿Me oyes? Sí, perfecto. Excelente, también te escuchamos muy bien a ti. Vamos a comenzar. Buenísimo. Estamos aquí desde la pequeño estudio, pero hay personas que están trabajando y el tema de la ciudad es dinámico, así que van a estar en línea y vamos a hacer la grabación para compartirlo en nuestras redes sociales, incluyendo la tuya. Así que bueno. Buenísimo, excelente. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos hoy aquí en línea a Adriana Lerma, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Es escritora, autora de dos libros muy importantes. Recordemos que estamos en un tiempo donde aquí en Venezuela y en muchas partes del mundo se están manejando muchas noticias sobre Israel, sobre el pueblo judío. Y este trabajo que está haciendo Adriana en su libro no solamente es para marcar historia, sino para crear también conciencia de cómo estos actos que ha pasado el pueblo judío no se pueden olvidar. Actualmente estamos en presencia de personas que incluso son negacionistas del holocausto, habiendo testimonios y personas que todavía cuentan con su propio testimonio lo que ha ocurrido y la gran cantidad de evidencia que hay sobre este acto tan grotesco que como humanidad debemos condenar y que no queremos que más nunca se vuelva a repetir. Entonces tenemos aquí a Adriana, autora del libro El dolor estar vivo, un libro muy hermoso que también nos va a hablar un poquito de él y también del libro, su último libro, ¿no? Que es un testimonio de su familia, que Sí. precisamente no voy a decir el título para que ella lo presente. Adriana también pertenece a la comunidad judía, es profesora también de hebreo, tiene un gran currículum relacionado con esto de la lectura, con lo que es la transmisión de saber, pedagoga, eh, maestra, instructora, que verdaderamente el trabajo que ella ha hecho lo ha hecho con mucho cariño, pero también con muy meticulosa en los detalles. Así que bienvenida, Adriana, te vamos a dar la palabra y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerte esta convocatoria. La verdad que me siento honrada poder compartirles mi historia para Venezuela, para la Keilah, la comunidad de Venezuela y para todos los que viven en Venezuela. Realmente poder transmitir así la historia y que hoy se sepa, se conozca, se transmita. Y como bien acá han dicho, es justamente aportar un granito de arena para luchar contra la discriminación y el odio, ¿no? Hoy más que nunca. Así que de alguna manera lo que hago con mis libros es esto, es informar, es ayudar a la transmisión, es mantener la memoria viva, pero también es para el futuro y para el presente. Es una lucha constante. Justamente ayer fue el 7 de octubre y la verdad que todavía estoy muy conmovida por esta fecha. De hecho, en Argentina hubo un acto muy importante del 7 de octubre en el cual personalmente yo fui una de las oradoras. Y yo digo que mil veces nos quisieron tirar, ¿no? Nos quisieron derribar y mil veces nosotros nos levantamos. Así que acá voy a empezar a contarles entonces esta historia para justamente mantenernos en pie, ¿sí? Bueno, voy a presentarme y voy a dividir esta presentación en dos segmentos. Primero me presento. Después voy a contar un poco cómo logré narrar esta historia, de dónde provino, y después la historia en sí. Bueno, soy Adriana Lerman. eh, Como acá muy bien me presentaron, yo soy, por un lado, maestra mora de hebreo, maestra de hebreo. Por otro lado, soy farmacéutica, que no tiene mucho que ver con la escritura. Eh, También fui docente en la Universidad de Buenos Aires en farmacología y me transformé, gracias a una ardua investigación, me transformé en escritora y me transformé en una investigadora especializada en el tema del holocausto. Entonces, esto es muy particular porque esta es una historia diferente a otras que uno lee en un libro, porque yo nunca había escrito nada antes y me transformé en escritora debido justamente a una investigación. Y esto es lo interesante, que no es que yo estudié letras o escritura y fui escribiendo, la historia me encontró a mí
y descubrí que podía contarla y que lo podía hacer y tenía esa facilidad, de manera que me salía todo de adentro con sentimiento y no podía parar de contarla. Bueno, habiendo contado esto, les cuento de por qué tuve que hacer esta investigación, ¿no? Y me transformo en escritora e investigadora, ahora ya con 2 libros publicados por la editorial El Ateneo, cosa que realmente ya me convierto en toda una profesional, digamos, porque ya está en todo el mundo. Y esto es porque las historias de mi familia provienen del silencio. Y acá tenemos algo muy peculiar. Por eso yo necesité la investigación. Son historias que yo no conocía, en mi casa no se hablaba de esto, no se contaban historias de mis familiares en Polonia. Mi abuelo, que era muy cercano a mí, teníamos una relación muy especial, era muy compañero, muy presente en toda mi vida, desde que era chiquitita, los cumpleaños, mi bat mitzvah, cuando incluso me casé, conoció a mi hija, es decir, siempre estuvo en los cumpleaños, en las fiestas, en todo, y sin embargo nunca habló mi propio abuelo, ni que hablar su único hermano sobreviviente, Gilmayer, y su único sobrino sobreviviente de los campos. Mi abuelo era un sobreviviente que había escapado antes de la guerra y no había hablado nada, pero tampoco hablaron su hermano y su sobrino que pasaron la guerra estando en Europa, ¿sí? Ellos son sobrevivientes de los campos de concentración. Por eso no sabíamos nada de las historias de mi familia en Polonia, era un tema que no se tocaba. Ellos no hablaban, nosotros no preguntábamos, había un bloqueo impresionante, estaba como, no se podía preguntar, ¿cómo te ibas a atrever a tocar esos temas? Era imposible. Finalmente tengo que contarles cómo surge esta investigación, porque ustedes se van a preguntar, ¿cómo escribí 2 libros si de esto no se hablaba? Bueno, eso voy a contarles ahora, que esto surge después del fallecimiento de mi abuelo, cuando en el año 2002, ¿sí? Después de su fallecimiento, mi papá, cuando está justamente vaciando el departamento, guardando sus cosas, encuentra 2 cosas hiper importantes. Uno, la primera, ahora les cuento entonces cómo es que yo empiezo esta investigación. Justamente con lo que mi papá encuentra. Él encuentra este libro, que es el libro Izkorbuk de Ostroviec, ¿sí? El Izkorbuk de Ostroviec es el libro recordatorio de la ciudad de Ostroviec y sus alrededores. Mi papá no tenía idea lo que era. Él encuentra un libro color bordó, en su tapa decía Ostrovce, y tenía una cinta a modo de señalador, este libro, que cuando él lo abre, por eso yo lo tengo acá marcado, tiene esta cintita a modo de señalador y encuentra una foto donde está mi abuelo, es decir, el papá de mi papá, ¿sí? Mi Seide. Está acá, se marca con una cruz y escribe abajo Shlomo Lerman. Este libro es un libro escrito en yiddish. Como dije antes, mi papá se pone a investigar porque no tenía idea de lo que era y descubre que es un libro escrito por sobrevivientes del Holocausto. Imagínense el impacto que le causa a mi papá, que nunca había escuchado de esto, y de repente se encuentra con un libro que habla del pasado de su padre, siendo que mi papá tampoco sabía nada del pasado de su propio padre, porque nunca se lo había contado y mi papá nunca lo había podido preguntar. No solamente encuentra este libro donde él descubre que hay un capítulo entero donde mi abuelo cuenta la tragedia familiar, un capítulo entero está escrito por mi abuelo, sino que encontró una carpeta con más de 120 documentos. Una carpeta, como le vuelvo a decir, negra, con más de 120 documentos escritos en varios idiomas, en francés, en hebreo, en yiddish y en polaco. Sin embargo, a mi papá esto le causa una ansiedad tremenda, un impacto enorme, pero él no viene a querer compartirlo tampoco. Hace un poco lo que hace mi abuelo, lo esconde en su impacto, en su ansiedad, no sabe qué hacer con esto. Con el tiempo voy a contarles que mi papá canalizó esto de la siguiente manera. Se puso como loco a armar árboles genealógicos. Yo les voy a mostrar algunos de los árboles genealógicos y anotaciones que hacía mi papá, porque se ponía solito a investigar qué había pasado con su familia. Es decir, mi papá en su desesperación quería conocer qué había pasado con la familia que él no conocía
y que había sido asesinada en el Holocausto. ¿Qué familia le faltaba? Por eso él se pone a investigar. Sin embargo, fue en el año recién 2020, miren ustedes, 18 años más tarde, fue lo que tardó en abrirse ese silencio, ¿no? En decir, bueno, esto de romper el silencio. Recién en el 2020 yo pude romper el silencio. En ese entonces, en medio de la pandemia, yo le pedí a mi papá que me pase estos documentos de mi abuelo, que me pase fotos, y empecé a investigar, a traducir. Con mi papá en videollamadas durante la pandemia analizábamos, después ya nos podíamos empezar a juntar al aire libre y pasábamos horas y horas y horas descifrando estos documentos. Esa fue mi base y acá voy de cómo fue que logré finalmente descubrir lo que fue mi primer libro, ¿sí? Que es este, y ahora los muestro, que es El dolor de estar vivo. Este es mi primer libro. En este libro logré descubrir y desenterrar la historia del pasado oculto de mi abuelo, ¿sí? En esta foto está mi abuelo, está acá, y le pusimos el dolor de estar vivo porque justamente el dolor era tan grande que no le permitió a él contarlo. Para eso me valí, como dije, de la historia que está escrita en el ISCOR Book y los documentos. Irónicamente, la historia del ISCOR Book no es tan propia de mi abuelo. Lo que mi abuelo había contado era la historia de su hermano, y ese es el libro número 2, por lo cual la mayor parte de lo que está acá es simplemente los documentos que los investigué a fondo hasta lograr finalmente, lograr desentrañar como un rompecabezas. Él me había dejado a su manera todo escrito para que alguien después de su muerte pudiera reconstruir su vida. Lo escribí como un diario íntimo, el que lo cuenta es mi abuelo, y en este libro están todos los documentos escaneados, ¿sí? De esta investigación. De todas formas, no es un manual de historia, es un libro escrito como una novela, está escrito en primera persona, por eso uno tiene la identificación, porque el que habla es mi abuelo. Ahora vamos a pasar al segundo libro, que es el que nos compete hoy, que es El chico que sobrevivió a Auschwitz. Y acá ustedes seguro que ya se van a dar cuenta de qué se trata. Este segundo libro yo me lo debía y sabía que se venía una segunda parte y que yo necesitaba sacar del olvido toda mi familia, ¿sí? Toda mi familia la tenía que sacar del silencio y del olvido, porque ahora me tocaba la parte más dura, más difícil y más trágica, que era poder descubrir qué había pasado con toda mi familia que quedó atrapada en Polonia, porque como yo conté antes, mi abuelo fue el único que por ser más joven, no estaba casado, tuvo cierta intuición, astucia, dijo, yo me voy de acá, y aquí en este libro cuento las peripecias hasta que finalmente logra llegar a Argentina con trabas, con obstáculos y un montón de cosas que el que lea mi libro después se va a enterar. Y cuando acá se entera que sobrevive un solo hermano, él tenía tres hermanas, un hermano, primos, sobrinos, tíos, etcétera, y de su enorme familia, que eran más de 200 personas, solo sobrevive su hermano Gilmayer Lerman, mi tío abuelo, y Levi, ¿sí? Uno solo de sus cuatro hijos. Por eso, mi segundo libro, y acá lo muestro, es El chico que sobrevivió a Auschwitz. Yo necesitaba contar esta historia más cruda, que era cómo impactó el Holocausto en mi familia. Imagínense lo que fue esto para mí, porque era mucho más difícil que el primer libro. Me metí de lleno a contar la historia de mi familia, de cómo les impactó la guerra, todo, desde el gueto Ostroviec, los trabajos forzados, los campos, todo. Y para eso voy a contar de qué me valí. Para esto también me valí de este ISCOR Book, que es el que les conté al principio. De hecho, les voy a mostrar una foto. Todo lo que les estoy contando ahora es como un backstage, ¿no? Es lo interesante, porque esto no lo sabe nadie si yo no lo cuento. Es cómo logré rescatar esta historia. Fíjense en este libro, que es el libro escrito por sobrevivientes. En este capítulo, que ahora lo voy a mostrar, que yo conté que hay un capítulo que está escrito por mi abuelo. Esta es la familia
ahí se ve, de mi abuelo, ¿sí? Acá está Gilmayer, a ver, ahí se ve mejor. Gilmayer, su hermano Levi, Eidele, Itzhak, ella es la esposa de Gilmayer Rivka y Gendla, ¿sí? Esta es la historia de mi familia, solamente son unas 16 páginas y yo necesitaba descubrir qué había pasado. Para eso hice una investigación histórica, me valí de esto, de los documentos de mi abuelo, de testimonios de Yad Vashem, de hojas testimoniales de Yad Vashem y de documentos que me aportaron las hijas de Levi, ¿sí? Porque yo tenía ciertos huecos en la historia y para eso me valí de testimonio de mis primas y también me hice amiga de otras personas que son del pueblo de Ostroviec, cuyos padres también habían sobrevivido amigos de Levi. Es decir, me tuve que unir con mucha gente que me dio testimonio para reconstruir esta historia tan difícil. Y tengo que contar que acá se me abrió un desafío muy grande. Uno era cómo hago para contar esta historia tan dura y que sea leíble, porque yo de ninguna manera iba a escribir un libro que nadie lo pueda leer. Muchas veces cuando yo investigaba, la historia era tan trágica que realmente yo tenía que parar, porque no soportaba lo que investigaba, no soportaba leerlo. Y yo no iba a escribir un libro que me digan, Adriana, yo esto no puedo leerlo. Por eso mi desafío, ¿saben cuál fue? ¿Cómo hago para escribir este libro? Primero me puse en la piel de Gilmayer, así como mi primer libro lo escribió mi abuelo, pensé escribirlo como mi tío abuelo, pero me resultaba muy difícil. Por eso finalmente me di cuenta que yo tenía que ser la voz de este chico y el que cuenta esta historia es Levi, es mi tío Levi, el hijo, ¿sí?, de Gilmayer, sobrino de mi abuelo, un chico de 14 años cuando le impacta la guerra. Y él nos va a contar en primera persona, a modo de novela, ¿sí? A modo de esto, por eso yo les voy a leer algunas partecitas mientras cuento, cómo él va sobrellevando esta guerra, cómo él encuentra esta fortaleza en su interior que le permite, bajo todo pronóstico y contra todo pronóstico, lograr sobrevivir y salvar a su padre. De esta manera, logro finalmente escribir este libro de una forma mucho más fresca, más inocente, porque está contado desde la visualización y desde los ojos de un niño. Y se lee de corrido, muy rápido, porque realmente no podés dejar de leer, porque querés saber realmente más y más. Bueno, acá entonces les conté lo que sería el backstage de cómo llegué a esto, y ahora sí me voy a poner a contarles la historia en sí, ¿sí? Por supuesto no voy a poder contar todo, ¿no? Porque es imposible, porque pasan muchísimas cosas, pero quiero darles un pantallazo de cómo esto le impacta a él, de entrando en esta introducción, salteándome algunas partes, pero dándoles una idea de cómo él lo vivió y mostrándoles fotos, porque quiero mostrarles que lo interesante de mis libros es que son docu-libros. Al igual que el primero, este libro tiene todos los documentos intercalados, los pueden ver dentro de la narración, ¿sí? Todos los documentos. Y acá se los voy a mostrar. Por ejemplo, esta es la foto ampliada que les mostré del Iscore Book. Acá se ve perfecto que acá está mi tío abuelo y el que cuenta la historia es Levi, ¿sí? Miren cómo ellos son una familia religiosa y acá empiezo a contar la historia. Levi tenía tan solo 14 años cuando estalla la guerra. Fíjense las vestimentas. Era una familia religiosa del pueblo de Ostroviec. Fíjense las kipot, los atuendos, las mujeres con manga larga, ¿sí? Estas kipot que lleva tanto Levi como Itzhak. Y ellos vivían en este pueblo de Ostroviec, un pueblo pequeño, un shtetl, ¿sí? Un shtetl es un pueblo donde hay una gran cantidad de población judía, pero también hay polacos cristianos, por supuesto, entre ellos. De hecho, Gilmayer y mi abuelo habían nacido en Osarou, un pueblo más pequeño. Osarou tenía 5.000 habitantes, pero se mudan a Ostroviec porque era una ciudad un poco más grande, un shtetl más grande que tenía 11.000 judíos en ese momento, porque tenía fábricas, tenía industrias, entonces sintieron que ahí podrían progresar. Por eso toda la familia se mudó a Ostroviec.
Ellos, como te digo, Hilmayer tenía un hermano, que era mi abuelo, y tres hermanas, ¿sí? Bien, en Ostroviec yo les voy a contar cómo lo vive Levi. Levi es un chico travieso que vive en este pueblo, tiene tres hermanos, como les mostré. Sus hermanas son, acá tenemos a Eidele, a Hendla y a Itzhak. Era un chico travieso, que iba al colegio, que tenía amigos en la yeshivá, que correteaba por los bosques, saltando los charcos de aguas pantanosas, porque estaba recorrida por un río. Y si bien él a la mañana iba a la escuela pública polaca, que ya era obligatoria, donde compartían con los polacos cristianos, ya desde entonces no se llevaban bien, digamos, pero dentro de todo era una situación a la que estaban acostumbrados, ¿sí? Es decir, sí los molestaban, ellos tenían que pedir las tareas del día sábado porque ese día no iban al colegio, pero dentro de todo tenían una vida más o menos tranquila y estaban acostumbrados a eso. El problema fue exactamente el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. Y esto a ellos, aunque ustedes no lo puedan creer, los agarra totalmente desprevenidos. Levi pregunta, ¿por qué Alemania querría invadir Polonia? Nadie entiende nada. ¿Acaso llegarán también a nuestro pueblo? De hecho, como un niño, sienta cierta emoción e intriga de ver esta guerra de cerca, hasta que se da cuenta que realmente esto es algo serio por la cara de sus padres. Yo les voy a contar que los alemanes no se tardaron ni una semana en llegar a Ostroviec, y ni bien llegaron, ya directamente empezaron las prohibiciones y las restricciones. Pónganse en la piel de este chico que solía corretear por las calles, donde iban las carretas a caballo, con los hasidim, con los chicos de la yeshivá, y de repente se llena de alemanes con sus trajes verdosos, con sus perros atemorizantes que ladran y sus tanques. Ya tienen miedo de salir a la calle, empiezan a robar las mercaderías, les quitan todo lo que hay, se meten en los negocios a agarrar azúcar, brandy, relojes, zapatos, lo que se les ocurra, ¿sí? Empiezan a saquear directamente. Y después cada vez más y más empiezan a humillar a los religiosos, les cortan las peyot en las calles. De hecho, mi tío abuelo, Gilmayer, tiene miedo de salir de su casa, por eso el negocio que ellos tenían lo abrían sus propios hijos. Y esto sigue empeorando, empiezan las expulsiones, y empiezan expulsiones de judíos de pequeños pueblos, primero de los más chiquititos, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, del pueblo de Konin, que fueron expulsados, llegan muchos judíos a Ostroviec, que son, digamos, absorbidos y recibidos por los judíos de Ostroviec. Mismo mi tío abuelo recibe dos familias en su propia casa. Por eso que las expulsiones empiezan de a poquito, ¿no? Todo se va acrecentando a medida que va pasando el tiempo, cada vez con más prohibiciones. Y para entrar un poco en el clima de lo que vive Levi y para que lo puedan sentir cómo lo vivió él, yo les voy a leer un pequeño párrafo de cómo él lo siente, ¿sí? Cómo siente esto un chico de 14 años, para que nos metamos en la historia. Levi dice, estoy verdaderamente furioso, no puedo creer que los alemanes nos hayan quitado el negocio familiar, porque lo que ocurre es que después de los saqueos, no conformes, lo que hacen es quitarle los negocios, les quitan la llave y le dicen que con la excusa de que un custodio alemán se va a hacer cargo de los negocios de los judíos. Directamente ya no tienen más los negocios, les quitan las llaves. Y Levi se pregunta, ¿cómo vamos a sobrevivir sin una entrada de dinero? Entonces, Levi lo que siente es, ¿qué excusa más absurda es que un custodio alemán esté a cargo de los negocios a partir de ahora? Porque la excusa de ellos era que esto va a ayudar a fortalecer la grandeza de Alemania. ¿Cómo puede una fábrica de edredones o de refrescos hacer que Alemania sea más fuerte? ¿Acaso comer dulces, tejer abrigos de lana les dará más poder? Por favor. Incluso para empeorar las cosas, las SS bloquearon todas las cuentas bancarias de los judíos. Por suerte, dice Levi,
mi papá guardó algo de dinero en casa que él dice que podría ser útil en el futuro para pedir algún favor si hiciera falta. Les voy a leer un poquito más para entrar en tema. Levi ahora es obligado a usar un Maguen David como el resto de los judíos. No conformen, los quieren marcar como personas marcadas. Levi dice, los alemanes están siendo realmente ingeniosos a la hora de imponer nuevas reglas. Ahora se les ocurrió que todos los judíos debemos usar un brazalete blanco con una estrella de David en el centro, símbolo de nuestra religión, en la parte superior derecha de la manga de nuestra ropa. Claro, como ninguno de nosotros lleva un cartel en su frente que diga judío, se les ocurre esta brillante idea de obligarnos a llevar este distintivo para identificarnos. Es ridículo. No quiero usar este brazalete, no quiero ser una persona marcada. Estoy harto de todas estas reglas y prohibiciones. Ya no puedo andar en bicicleta, viajar en tren, ir al parque, al teatro ni al cine. Ni siquiera puedo tener una mascota. Las SS dicen que estas actividades son una amenaza para el Reich. ¿Acaso andar en bicicleta o mirar una película representa un peligro para Alemania? ¿Por qué tengo que renunciar a todas estas cosas que disfrutaba tanto? También impusieron un toque de queda. No puedo salir de mi casa de las 6 de la tarde hasta la mañana siguiente. Y me quitaron mi cámara de fotos y la radio. Ahora no podemos escuchar las noticias ni saber qué sucede en el resto del mundo. La gente, sin embargo, se aferra a la fe y sigue diciendo, esto también pasará. Gam ze Yaabor. Pero ¿cuándo va a pasar? Siento que mi vida está en pausa, esperando avanzar. Les leo el texto porque no hay nada mejor que sentirlo en primera persona. Así lo vive Levi, cómo de a poco le van quitando todo. Las cosas, por supuesto, siguen empeorando. Eh, Quiero decirles que me quedé con esto de no andar en bicicleta, no ir en tren, no poder ir al cine, al teatro. Vuelvo a decir, no, pongámonos en su lugar. Cómo lo despojaron de a poquito de todo, ¿no? Mientras que al principio él tenía todas las libertades y ahora ni siquiera puede, digamos, caminar libremente por las calles. No solamente eso, sino que le llega el turno a Ostroviec, así como le tocó a otros pueblitos, de esta famosa deportación. Les voy a contar algo. Los alemanes nunca dijeron que esto era una deportación. Todo se manejaban siempre con engaños. Lo que ellos decían es que va a haber un reasentamiento hacia el este, donde vamos a crear industrias para que puedan trabajar. Por supuesto, era un engaño. Por eso, yo lo que les voy a contar es que siempre que ustedes ven en las películas, van a ver que van con maletas y con bolsas, porque ellos realmente creían que los iban a llevar a otro lugar. Antes de esto, les quiero contar que no conformes con el Maguen David que les hacían llevar como distintivo, fueron los judíos obligados a estar encerrados en un gueto. Este es el mapa del gueto de Ostroviec. Yo hice una investigación tan minuciosa que lo que hice fue demarcar dónde quedaba el gueto de Ostroviec. Y en una área de 4 kilómetros cuadrados encerraron a los 11.000 judíos que había en Ostroviec. Para ese entonces, no solo había 11.000, en realidad aumentó la población a 15.000 debido a la cantidad de refugiados que habían llegado anteriormente. En este gueto, les voy a mostrar otra foto más, estas fotos de Yad Vashem son fotos de Ostroviec. Esta foto de Yad Vashem es de Ostroviec. Hay un cartel que lo que dice es, en estos estaba cercado con tablones de madera. Y estos carteles lo que dicen en forma amenazante es, la salida no autorizada de judíos locales se castiga con la muerte. Y si ustedes logran ver atrás, se ven unos tablones de madera, es decir, que estaba cercado y con carteles amenazantes, cosas que estaban encerrados como en una prisión. Les voy a mostrar algún documento más, aprovechando que estamos en un Zoom y puedo mostrarlos. Esta era una tarjeta, yo la amplié para poder mostrarla, de la mercería de mi tío abuelo Gilmayer, que quedaba en Ocolna número 2. Esta mercería, esta propiedad como su casa, fue obviamente confiscada y usurpada
confiscada por los alemanes y usurpada después de la guerra por los polacos, nunca devueltas a la familia Lerman, a mi familia. Como les contaba, ellos están en el gueto encerrados, hacinados, porque acá están amontonados, empieza a haber enfermedades por el amontonamiento, ¿sí? Y luego viene este famoso reasentamiento. Sin embargo, los judíos no querían irse. Algunos fueron porque era con este engaño de vamos a llevarlos hasta el este para que puedan trabajar libremente, pero muchos decidían que no querían dejar su hogar, por más que les decían vamos a reasentarlos. Y la manera de evitar este reasentamiento, había tres posibilidades, y le voy a contar cuáles son para el que no las conoce. La forma de evitar este reasentamiento, una y la más sencilla, hacer escondites. Miren qué cosa, ¿no? La única forma que encontraban eran, vamos a escondernos. Entonces el día del reasentamiento y de esta llamada donde nos van a transportar en trenes, quién sabe dónde, no vamos a ir. Por eso muchísimos armaron escondites de lo más ingeniosos, desde túneles, en los altillos, en los sótanos, etc. Mi familia, Gilmayer y Rivka, su esposa, lo que armaron justamente fue acondicionaron en el altillo, ¿sí? Arriba del techo, una pequeña habitación donde esconderse. La segunda forma de poder justamente evitar el traslado era escaparse. ¿Cómo hacían para escaparse? Bueno, lo que hacían es tratar de conseguir papeles, documentos falsos que los identifique con un nombre alemán, escapar del gueto y de alguna manera llegar a Varsovia o a algún lado donde pudieran estar protegidos, pero para esto era muy difícil porque necesitaban conexión con polacos que les cobraban muchísimo dinero y se aprovechaban de la desgracia de los judíos para darles estos documentos, obviamente a cambio de mucho dinero, y además era muy riesgoso, necesitaban plata, y era peligroso, era mandar a los chicos solos afuera, ¿sí? La familia entera no podía salir, muchas veces le daban a algún hijo joven, vos escapate, ¿sí? Otros daban sus hijos a, incluso a parejas de polacos, para tratar de salvarlos, y otros ni siquiera querían eso, porque para los polacos, muchos después los traicionaban porque tenían como recompensa una bolsa de azúcar o una botella de whisky con tal de traicionar y delatar a los judíos, por lo cual esa opción también era peligrosa. Algunos que confiaban dejaron a sus hijos con polacos cristianos y muchos fueron delatados. Incluso quienes se escapaban y dormían en el bosque a cielo abierto eran delatados por los mismos polacos. Hay una tercera opción. La tercera opción era buscar cartas de trabajo. ¿Qué significa buscar cartas de trabajo? El Consejo Judío lo que dijo es que si se conseguían cartas de trabajo para trabajar para los alemanes en la industria alemana, tenían tal vez algún tipo de privilegio y poder zafar de este traslado, porque ellos serían útiles para los alemanes. Útiles, claro, como esclavos, trabajando a cambio de nada. Eso fue lo que resultó ser. Por eso es que Gilmayer tuvo su carta de trabajo y él se volvió loco para conseguir cartas de trabajo para sus hijos y su esposa. Yo acá voy a tener que saltearme un gran parte de la historia para ir a la mitad y al final, porque si no, no tenemos tiempo, pero quería introducirme en la historia. Le va a quedar saber de cómo es que Levi logra conseguir esta carta de trabajo, cómo lamentablemente sus hermanas, su madre, sus primos, tíos, toda la familia fue asesinada, transportada en trenes a Treblinka, cómo descubren a su familia en el Altillo. Pero Levi no está ahí. Eso lo van a tener que descubrir porque hay mucho por contar y acá queda todo el nudo. Yo solamente hice la introducción. Para seguir contándoles, voy a mostrarles algunas otras fotos. ¿Se acuerdan que cuando les mostré
que a este reasentamiento iban con sus bolsas y sus maletas porque creían que los llevaban a otro lugar. Nunca se hubieran imaginado que los llevarían al campo de exterminio de Treblinka, donde en un solo día fue asesinada el 80% de la población judía de Ostroviec. Lo que les voy a contar ahora, y nos vamos a ir, les voy a contar cómo siguió la travesía de Levi, digamos. Lo que quiero contarles es que Levi y su padre, que son los únicos sobrevivientes, pasaron por 6 campos de concentración. Pasaron por Chestosís, de ahí los enviaron a Auschwitz-Birkenau, porque si bien ellos eran trabajadores, esclavos, trabajadores esclavos, y fueron los últimos en ser deportados, también les llegó el turno de la deportación. Fueron enviados a Auschwitz-Birkenau, donde fueron tatuados con un número, y de ahí fueron trasladados a Buna Monowitz. De Buna Monowitz tuvieron que sufrir una marcha de la muerte hasta Gleiwitz. De Gleiwitz los trasladaron a Dora Mittelbau. De Dora Mittelbau finalmente a Bergen-Belsen. Antes de ir a la parte final o de la liberación y contarles un poquito algunas partes lindas de los documentos, yo lo que quiero es leerles una pequeña partecita que es de cómo Levi, para que vean ustedes la fortaleza que él tiene en los campos, cómo él se las arregla, cómo él logra encontrar en sí mismo una fortaleza increíble que ni él sabía que tenía, que lo llevó a sobrevivir. Él no quería morir ahí y él se había propuesto salvar a su padre y que haya alguien de la familia que sobreviva para poder recordar al resto. Entonces, él no se dejó morir. Lo que les voy a leer ahora justamente es un pequeño capítulo de mi libro. Este capítulo, esperen que ya lo estoy buscando, se llama Una sopa aguada de cáscaras de papa. Lo que yo les voy a mostrar es cómo él lo siente, cómo lo siente un chico, y para que no tengan miedo de leerlo, porque a pesar de ser una historia muy dura y muy trágica, quien lo cuenta es un niño y lo cuenta siempre, desde la fe, desde la esperanza y desde la resistencia, porque Levi lo que hizo fue resistir. Es un héroe anónimo, como tantos héroes anónimos que resistieron, no fueron como ovejas al matadero. Les aseguro que cada uno de ellos opuso resistencia espiritual y activa. Hicieron lo que pudieron. Y yo acá justamente lo que hago es rescatar una historia de resistencia. Así es el pueblo judío, un pueblo de resistencia y resiliencia. Levi está, lo que les voy a leer ahora es un pequeño fragmento, él se encuentra en Chestosís, en uno de los campos, donde lo obligaban a realizar trabajo forzado en la fábrica de acero. Y él lo que dice es, ¿cómo extraño a mi madre, a mis hermanos? Lo que daría por volver a saborear alguna de sus deliciosas comidas que mi mamá preparaba con tanto cariño. Amaba la sopa de pollo llena de especias y aromas, solo con pensar en ella se me hace agua la boca. En cambio, aquí en este horrible campo, lo que recibo después de un agobiante día de trabajo es una sopa insulsa, hecha de cáscaras de papa, a la que de vez en cuando le agregan un pedazo de pan lleno de moho. Si tengo mucha suerte, también un pedacito de carne de desconocida procedencia. El hambre es inaguantable, tanto que duele y mucho. Ay, si mi madre me viera ahora, no podría reconocerme. A decir verdad, ni yo sé cómo me veo. Aquí no hay espejos, pero quizás sea mejor así. Sé que la imagen que devolvería un espejo no coincidiría con la imagen que tengo de mí mismo. Seguramente el reflejo mostraría una persona diferente, un joven flaco, demacrado, alguien a quien no conozco. Precisamente esa es la razón por la cual no me interesa saber cómo me veo. Porque aunque mi aspecto sea el de una persona deteriorada, en mi mente sigo siendo fuerte y así me mantendré, fuerte y resistiendo. No bajaré la cabeza. Aún quiero amar, quiero poder reír y quiero vivir. Esto resume un poco el alma
de mi libro. Por eso lo compartí con ustedes. Nos vamos a ir un poquito a la parte de la liberación, que es una de las partes más lindas de esta historia, porque finalmente, después de tantos traslados y de tanto esperar esa liberación a la que Levi se aferraba con toda su fe y esperanza, finalmente son liberados el 15 de abril de 1945 por la 11ª División Armada Británica. Y en ese entonces, cuando son liberados, ellos vuelven a la vida, vuelven a tener identidad, dejan de ser personas anónimas como fantasmas y vuelven al círculo de la vida, vuelven a tener nombre, apellido, ¿sí? Empiezan a hacer oficios, se relacionan entre ellos, ¿sí? Por eso digo que es una de las partes obviamente favoritas de mi historia. Y los organismos internacionales junto con la Cruz Roja les empiezan a confeccionar nueva documentación, porque ellos no eran nada, eran personas, imagínense, los encontraron desnutridos, con un traje a rayas, con suecos, y ellos tuvieron que hacerles nueva documentación. Lo que les voy a mostrar es la documentación que justamente le confeccionó los organismos internacionales. Esta documentación es de Hillmayer, ahí pueden ver su foto. Esta documentación es de Levi, ¿sí? Acá hay más documentación, la mayoría está en idioma alemán, porque ellos fueron liberados en Bergen-Belsen, que queda en Alemania. Lo que quiero mostrarles acá justamente un documento de una chica, es que ella es Lola. Hay acá algo muy bonito en esta historia, y es que Levi encuentra en el campo de refugiados de Bergen-Belsen al amor de su vida, conoce a Lola, Lea Richter, con quien se casa, quien es el amor de su vida y madre de sus hijas, el amor para siempre. En este campo de refugiados, otra sobreviviente de Auschwitz, también marcada con un número. Lo interesante de todas estas documentaciones que les estoy mostrando es que no solamente está el nombre, el apellido de la persona, de dónde provenía, datos, digamos, normales que uno pediría, ¿no? ¿Quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde venís? Les preguntaban, ¿tenés algún familiar que nos podamos contactar para que puedas llevarte con ellos? Y lo que a mí me llamó la atención es que además en esta documentación describe la persona. Está el color de ojos, el color de pelo, la estatura, qué oficio hacen. Entienden que además los describen como persona, es algo increíble. Y no solamente eso, sino que dice, por ejemplo, este documento dice, el señor Hillmayer Lerman está buscando a su familia, no obstaculizarlo, sino ayudarlo. Por orden del gobierno militar, el portador de esta cédula de identidad recibirá trato preferencial en todos los sentidos, incluyendo privilegios y ayuda. Él o ella declaran que nunca han cometido ningún crimen ni han sido condenados por ningún delito y no pueden presentar certificado de nacimiento, casamiento, divorcio, etcétera, porque fueron confiscados en el campo de concentración. Se certifica que la descripción cuya fotografía se adjunta es correcta y que los hechos declarados son verdaderos. Les voy a mostrar algunas de las fotos. Esta es una hermosa foto del casamiento de Levi con Lola, ¿sí? Que se casan por Jupá en Bergen-Belsen. Acá tenemos el documento también. Por eso lo interesante de este libro, que es un doculibro, ¿sí? Es un libro donde todo está documentado. Finalmente, lo que les voy a contar es una de las fotos, lo que les voy a mostrar ahora, que yo digo que es la foto de la resiliencia. ¿Y saben por qué? Ellos estuvieron en el campo de refugiados de Bergen-Belsen. ¿Ustedes creen que estuvieron, no sé, una semana, 2 meses, 3 meses? No, por supuesto que no. Les llevó 2 años salir de este campo de refugiados, por lo difícil que era justamente salir, por lo difícil que era volver a la vida, llegar a la Argentina. Era tan complicado.
que les llevó mucho tiempo, a pesar de la ayuda que tenían y a pesar de los esfuerzos de mi abuelo acá en Argentina, quien ayudó justamente con una organización que creó acá para poder traer a su hermano y a su sobrino. Sin embargo, como dije, él al año siguiente se encontraba todavía en Bergen-Belsen, en el campo de refugiados, y allí, al año siguiente, él se paró junto a Lola al lado de un memorial, al lado del memorial de Bergen-Belsen. Esta foto es la foto de la resiliencia. ¿Saben por qué? Porque Levi se para junto a su esposa a un año de su liberación en Bergen-Belsen junto a este memorial que lo que dice es que la tierra no cubra su sangre. Esa es la resiliencia. Lo que dice es al pueblo de Israel y al mundo entero, no olvidemos los 30.000 judíos que fueron masacrados en este campo de concentración en Bergen-Belsen, que la tierra no cubra su sangre, es decir, que la tierra no cubra la sangre derramada. No vamos a sepultar lo que ocurrió, no vamos a sepultar nuestro dolor y no vamos a sepultar a nuestros seres queridos sin darles memoria. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir transmitiendo. Por eso yo digo que es la foto de la resiliencia. Por último, lo que les quiero contar es el motivo por el cual yo escribí mi libro. Yo escribí mi libro justamente para darle memoria a todos. Por eso yo me ocupé no solamente de sacar del olvido la historia de Levi, de Hillmayer, de mi abuelo, sino que en mi libro se van a encontrar con las historias de toda la familia, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, y demostrar que ellos no eran números, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de 6 millones de judíos, pero cuando uno los conoce y se da cuenta de la dimensión de esta catástrofe, ahí puede entender cuando conoce a las personas. Por eso hoy también voy a mostrarles acá sus rostros, para mostrarle que él es Itzhak, hermano de Levi, que fue asesinado en Treblinka, tenía tan solo 21 años. Ella es Eidele, la más chiquita, tenía 14 años cuando fue deportada a Treblinka. En esta foto que les voy a mostrar ahora está Gendla, la hermana mayor, quien falleció de tifus en Ostroviec, su madre deportada a Treblinka. Para que vean la dimensión de la catástrofe, esta es la familia Kestenberg. Acá tenemos a la madre de Levi junto a todos los hermanos y sobrinos. Ninguno sobrevivió al holocausto. Y les voy a mostrar una foto más. Aquí está mi abuelo de pie junto a su hermana y su cuñado. Ellos tampoco lograron sobrevivir. Por eso yo hoy traigo estas historias para contar, para transmitir, para llevar este granito de arena, como dije antes, para darles luz, para contar de dónde vienen, para contar sus historias de lucha y de resistencia. Ustedes se van a encontrar acá con un niño de 14 años a la que le había sido arrebatada su adolescencia, le había sido arrebatada su familia, su pueblo, todo, pero que él encontró una resistencia y una fortaleza que lo llevó a sobrevivir y salvar a su padre en más de una oportunidad, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Por eso es que yo los invito a leer mi libro. Dejé muchos, obviamente, puntos y la gran parte del libro para que ustedes lo puedan descubrir con la lectura. Mi libro se encuentra en Amazon, se puede leer en todo el mundo. Basta con poner mi nombre, Adriana Lerman, van a encontrar fácilmente mis dos libros, El dolor de estar vivo y El chico que sobrevivió a Auschwitz. Y lo que les pido también es que me sigan en Instagram. Mi nombre es Adriana Lerman, mi Instagram es mi nombre, Adriana Lerman, que me escriban, que me sigan, que me pregunten lo que quieran, que yo contesto enseguida, porque en mi libro yo dejo mi Instagram y mi mail, porque a mí me gustan que los lectores se conecten conmigo, y muchos me escriben por mail porque no usan Instagram. Mi mail es adrianalerman22@gmail.com para el que me quiera escribir. Y muchos me escriben, me agradecen sacar esta historia del olvido, cómo ellos se identifican, cómo quieren investigar sus propias historias a raíz de lo que yo cuento,
muchos que no son de la colectividad me dicen, no puedo creer lo que les pasó, empatizan y dicen, no puedo entender ese odio y esa crueldad. Así que realmente creo que un poco con mi libro es traer conocimiento y todo ayuda, porque realmente la educación es muy importante para entender, para salir adelante y para, bueno, poder construir entre todos y con estas historias de resistencia y de resiliencia, poder usarlas para el bien y crear entre todos, poder tener entre todos un mundo mejor. Como le decimos, Tikkun Olam. Bueno, eso sería todo y quedo atenta a las preguntas que me quieran realizar. Wow, muchas gracias, Adriana. De verdad que escuchar la historia narrada por ti nos deja una gran carencia. Necesitamos leer ese libro porque, como tú bien dices, no solamente es una historia, es un libro documentado donde muchas personas se van a conectar con esa esencia de lo que es la resistencia. Una resistencia que tenemos que manejar hasta el día de hoy, porque la memoria Exacto. quiere ser borrada, se está negando esta tragedia y el pueblo judío tiene que seguir fortaleciéndose. Y una de las máximas que nos enseña la Torá es que transmitir a las futuras generaciones todas estas vivencias es lo que verdaderamente fortalece la identidad. Esa identidad que quiso ser arrebatada en tu familia, identidad que después lograron recobrar, identidad que gracias a eso tú estás aquí. Y como tú dices, el impacto fue inmenso porque cuántos niños dejaron de nacer y cuántas familias se separaron precisamente por estos actos de odio y crueldad que necesitamos que no se vuelvan a repetir. Y como decías tú ayer, recordando el 7 de octubre, una fecha trágica, después del Holocausto creo que es la segunda tragedia que ha recibido el pueblo judío, necesitamos cada día fortalecerlo. Los libros de Adriana están en Amazon y están en un formato descargable a un precio que, por ser un formato descargable, todos pueden adquirir y leer, pero yo creo, Adriana, que vamos a ponernos en contacto porque necesitamos que estos dos libros estén en físico aquí en nuestra biblioteca. Así que Sí, la verdad que sí, te vamos a sí, la contactar verdad porque que necesitamos tenerlos aquí en sí. físico para que en nuestra sala de lectura todos puedan venir a leerlo y a conectarse con la historia de tu familia, con la historia de la Shoah, que verdaderamente es parte de la esencia de lo que tenemos que transmitir como cultura y como humanidad, más que todo. Como decías tú, Totalmente. plan, si no podemos rectificar el mundo si no hacemos justicia, y la justicia tiene que mantenerse viva por medio de la memoria. ¿Alguien del grupo quiere hacerle una pregunta a Diana? Sí, aquí dicen que eso debería llevarse al cine, ¿verdad? Creo. La verdad que la historia de Levi es una historia que realmente da, ¿cómo explicarte? Uno cuando lee el libro parece que entras en una película, realmente, porque no podés creer la cantidad de cosas que le pasan a este muchacho y que yo muchas de las cosas no las pude meter en el libro porque no podía contar todo, tenía tanto material. Realmente mi investigación fue tan grande que tuve que elegir qué cosas contar para llevar un hilo conductor. Y realmente el que lee este libro, sinceramente, siente que entra en una película. La verdad que, bueno, ojalá en algún momento me encantaría que esté para la pantalla porque sería una forma de difusión fabulosa. Pero hoy por hoy ya el hecho de que mi libro esté en todo el mundo realmente me da una gratificación y una satisfacción que no te puedo explicar, porque es sacar del silencio una historia, pero de resiliencia, de fe, de esperanza, de fortaleza, digamos, de lucha contra el odio y la crueldad, ¿no? O sea, es realmente, y contada en primera persona, realmente vale mucho la pena tenerlo el libro. Se lee muy fácil porque el vocabulario, como ustedes pudieron correr, es el de un niño. Sabés que sí se puede pedir en forma física al sitio de Jenny, Jenny que se escribe Y, lo voy a escribir acá en la computadora. Jenny es una, ahí está, ahí lo escribí. Es una de las, es la librería del Ateneo. En el sitio de jenny.com o de Buscalibre, incluso llega en formato físico. Es mucho más fácil por Amazon, es realmente muy económico, creo que está algo de $6, realmente es muy barato.
en el formato de Amazon, o como decía antes, o solamente ponen el nombre, el chico que sobrevivió a Auschwitz, o ponen mi nombre, Adriana Lerman, y les va a salir los dos libros. Y realmente son historias que al estar documentadas tienen un valor realmente impresionante, porque todo lo que cuento, atrás está el documento. Así que realmente siento una gratificación de finalmente esta historia tan de dolor y de tragedia hoy pueda conocerse. Sí, será. Venezuela no debe ser la excepción para que ese libro esté acá, así que vamos a compartir el link en la descripción del video y vamos a compartirlo a toda nuestra comunidad para que puedan adquirirlo. Tenemos una pregunta de Jorge Linero que está en el Zoom. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, Shalom, buenas tardes, ¿me escucha? sí, lo Adelante. escucho. ¿Cómo le va? Bien. Yo quería decirle algo, ¿no? Que tal vez esa parte que usted nos reveló sería como un segundo libro, una parte para un segundo libro de esta historia tan conmovedora. Me conmovió mucho, de verdad que sí. Me puso, como decimos aquí en Venezuela, el corazón chiquitico, pequeñito. Porque desde hace mucho tiempo nosotros venimos viendo películas y películas sobre la historia del Holocausto y nunca la hemos como internalizado hasta que el día que yo vi el niño de la pijama de rayas, que fue creo que se llama así, no lo recuerdo literalmente, Sí. pero fue una película muy, muy dolorosa para mí, la vi junto a mi madre, nos identificamos muchísimo con eso que nos pasó allí. Y la historia que te he contado hoy me trajo a la mente esa película y lo que vivió su tío, su familiar y su familia. La verdad que sí es dolorosa. Y creo que una de las cosas que nosotros deberíamos tomar en cuenta para nuestras generaciones futuras es no tomar estos relatos como una película, porque cuando lo tomamos como una película, esto se aleja de la realidad, cuando en sí fue la vida de una persona que estuvo bajo un régimen que fue brutal, que fue un régimen de un ser enfermo, no sé cómo decirlo, no sé cómo Sí, llamarlo, pero fue de un monstruo sí, sí, por totalmente. nombre de la barbarie que cometió ese señor y todo lo que junto a él estuvieron persiguiendo al pueblo judío y los marcaron como si fuesen animales y pusieron a otros judíos también a servirles de chivos expiatorios, que eran los que controlaban los grupos dentro de estos centros de exterminio y dentro de estos campos de concentración. Me parece que esa persona que usted narra en la historia fue una persona que tuvo mucha suerte. Hashem tenía otro destino, una misión para él y era que usted hoy Sí. esté contento. Lo siento, sí. Yo creo Y que sí, que un poco voy a retomar tus últimas palabras y creo que en definitiva creo que Levi se salvó para dejar un mensaje. Vos sabés que en mi libro, Levi lo que dice es que él quiere sobrevivir porque él necesita que quede alguien vivo de su familia para poder decir Kaddish, porque no quería él que sean como judíos invisibles y que como si nunca hubieran existido, porque la sensación era, no queda nadie y yo voy a sobrevivir de alguna manera para que quede algún testimonio. Y si bien Levi no lo pudo contar, porque era tan grande el dolor que le impedía hablar, él decidió poder recordarlos en Cádiz. Por eso yo tengo montones de testimonios de mi familia, y acá voy a mostrar alguno, porque me encanta poder mostrar los documentos, donde ellos escriben los Yortzeit. Yortzeit quiere decir en Yiddish los aniversarios, es decir, los aniversarios de sus muertes. En este libro, por ejemplo, que es el Iskor Book, miren, ¿ven el manuscrito? Este manuscrito está escrito en Yiddish por mi abuelo, por ejemplo. Y él lo que escribe acá es, el 11 de octubre de 1942, mi familia fue arrancada de su casa y llevada en los trenes hacia el campo de Treblinka, donde fueron asesinados en hornos con fuego.
Y esto me lo contó mi hermano Gilmayer Lerman. Así que los testimonios escritos era para que sean imborrables. Y vuelvo a repetir, por eso era tan fuerte el dolor, ¿sí? Pero la misión, fíjense, que de alguna manera me dejaron a mí todas estas pistas y estos documentos y estas fotos y estas cartas y estos testimonios para que alguien, y en este caso tuve la suerte de ser yo, quien reunió todo esto para juntarlo y hoy recuperar sus historias de valor, de lucha. Les vuelvo a repetir, no tengan miedo de leer el libro. Son libros de esperanza y de fe. Todo lo que yo muestro es el backstage, pero la forma en que está contada es muy, digamos, fresca para que sea leíble, ¿sí? Porque no íbamos a hacer un libro que nadie lo pueda leer. Muchas gracias por, bueno, por tus palabras. No sé si hay alguna preguntita más que me quieran hacer, más que nada preguntas, le pido que sea como para que podamos enriquecer esta historia. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo Con no? toda, con toda esta situación que está viviendo actualmente Israel, el pueblo judío, con los ataques de todos estos grupos terroristas, el odio que siente mucha gente por ellos, como los habitantes de Gaza, de otras regiones de Líbano, de Irán, de otras regiones circundantes, y ustedes haber vivido también en Argentina, en tiempo atrás a un ataque a la comunidad judía, un atentado que realizaron a la comunidad judía, al edificio de la comunidad judía. ¿Cómo se siente Adriana Lerman hoy en día al ver que este odio hacia nosotros los judíos, hacia el pueblo judío, tomando auge a nivel mundial? Sí. Sí, la verdad es que, bueno, es una muy buena pregunta. Yo tengo que contarte que cuando yo empecé mi investigación en el 2020, yo nunca me imaginé que yo iba a sentir este antisemitismo, esta discriminación, este odio que está cada vez más en aumento. Realmente hubo un antes y un después de el 7 de octubre, ¿sí? Del 2023. Hubo un antes y un después, o sea, nosotros vivíamos tranquilos dentro de todo, ¿no? Porque como bien dijiste, también hubo atentado acá en la embajada y en la AMIA, pero como judíos, la verdad que con libertad y sin miedo. Hoy lo que empiezo a ver es que a nivel mundial estamos empezando a tener precauciones, a algunos a tener miedo, y lo que yo digo es, no hay que tener miedo, tenemos que ser fuertes, y lo que digo es mil veces, y vuelvo a decir las palabras con las que empecé, mil veces quisieron derribarnos y mil veces nos levantamos, ¿sí? La diferencia con el Holocausto es que hoy tenemos un Estado de Israel, entonces nosotros no somos más el judío del gueto. El judío del gueto que se escondía como se escondió mi familia en un altillo, porque se tuvieron que esconder uno arriba del otro, dentro de este pequeño cuartito, debido a la estrechez del lugar. Estaban uno arriba del otro casi sin poder respirar. Pero no somos más el judío que se va a esconder. Entonces, yo lo que digo es, tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir transmitiendo, no tenemos que tener miedo. Por supuesto, sí precauciones. Precaución me refiero a que si uno ve algún acto de discriminación o de antisemitismo, tenemos que delatarlo, eso es precaución. Tenemos que combatirlo. Pero lo que digo es, no estamos en la misma situación que el Holocausto. Y sí es nuestra misión como judíos, y acá tomo las palabras que han dicho en un principio y que están muy bien dichas, y que es nuestro deber mantener la memoria. Como hicimos manteniendo viva la memoria del Holocausto, mantenemos viva la memoria de lo que ocurrió en esta masacre y lo vamos a seguir haciendo. Así que termino con esta frase de Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive. Les agradezco muchísimo, de corazón,
que me hayan invitado y que ojalá este Zoom se pueda ver en muchos lugares más y podamos seguir transmitiendo y reforzándonos unidos como pueblo y reforzando por siempre nuestra historia. Muchas gracias, Adriana, y así será. Ahora vamos a discutir este libro. No sé si te queda, ¿tienes unos minutos más? Sí, por supuesto. Ok, tenemos aquí dos preguntas y terminamos, porque de verdad yo sé que todo, yo creo que esa carencia es para leer el libro, porque de verdad también vamos a conocer un Sí, poquito más de Adriana, de qué. totalmente. Y respecto a los huecos en la historia que nombró, creo que Jorge, está todo en el libro, nada más hay que leerlo. Digamos, yo me fui desde un principio a la mitad y al final, pero el nudo del libro no quedaron huecos. Está todo, encastra todo como un rompecabezas. Está todo en la historia de estos dos libros. Hola. Escucho las preguntitas. Ajá, solo que cuando comenzó el relato, decía usted que había un silencio en su familia, que hubo silencio como que generación tras generación, o sea, la generación pasada fue en base al silencio de lo que había ocurrido. Pero usted como que destapó paró ese silencio. Y ahora, ¿cómo se siente la familia con respecto a eso? Porque qué bueno que sobrevivió los que sobrevivieron, y está usted, tendrá sus hijos, su familia. O sea, ¿cómo ven ahora eso del silencio y poderlo expresar de esa manera libre? Y la felicito y la admiro, y admiro su historia y a su familia. Eh, Conocí personas aquí en Venezuela, en Caracas, abuelitos marcados porque trabajé con un niño de la comunidad judía, y ellos tienen sus bisabuelos que todavía viven y están marcados, y es increíble ver y saber que todo lo que sufrieron, pero que están vivos y que tienen unas familias grandes, hermosas, y que esos recuerdos nunca y que bendita sea su memoria para siempre. Sí, sí, tal cual. Mira, la verdad que fue increíble sacar esta historia del silencio para toda mi familia que no conocían la historia. No te podés imaginar lo que fue, o sea, como una revelación. Imagínate para mi papá lo que fue, que él no conocía nada incluso de la historia de su propio padre, ¿no? Y para mi tío, o sea, es algo fuertísimo. Mi papá me decía, para vos conociste a tu abuelo, pero yo conocí una persona que no conocía en absoluto. Yo conocí a mi papá. Conocer la fortaleza que tuvo mi abuelo, ¿no? Esa intuición, esa astucia, esa gana de vivir, esa fortaleza, o sea, realmente fue increíble, no solo para mí, para mis primas, para todos. Hace poco me escribió Susi, una de las hijas de Levi que vive en Israel, me dice, si gracias a vos, si no fuera por este libro, nunca hubiera sabido qué pasó con mi papá. Es realmente, es muy fuerte, pero lo que hace es fortalecer las raíces. Yo siempre digo que uno sabe dónde va cuando conoce de dónde viene, ¿no? Por eso el pueblo judío somos un pueblo milenario. Nosotros transmitimos y somos el pueblo del libro y tenemos arraigadas las raíces, por eso es que seguimos en pie. Si uno se pone a pensar cuántos pueblos quedaron en el camino, los romanos, los filisteos, cuántos pueblos quedaron en el camino, pero los judíos seguimos, ¿no? Porque tenemos raíces y eso es lo que nos mantiene arraigados. Saludos, señor Adriano. Yo más que una pregunta es una breve reflexión sobre cuando usted nos narra en primera persona la historia de Levi. Sí, Veo a Levi como, de hecho, me impactó desde a tal punto en el sentido de que en el año 2013 tuve la oportunidad de conocer Auschwitz, ¿verdad? Cuando uno como turista y yo como amante de la historia y como toda una vida viendo y leyendo sobre el Holocausto, me interesó una vez que estuve en Polonia ir a trasladarme hasta Cracovia y posteriormente un viaje de 40 minutos hasta Auschwitz. Y ver, una cosa es ver, evidenciar ahí en ese campo de concentración donde aparentemente el tiempo quedó detenido porque ahí están cosas como prácticamente quedaron ese 27 de enero del 45 cuando el Ejército Rojo libera el campo de Auschwitz. Ver las instalaciones, las barracas donde
este, confinaban a los judíos, ver un campo de concentración muy extenso que tiene varios, inclusive varios campos satélites, donde se hicieron atrocidades a nivel de experimentos con médicos humanos. Pude ver ahí cerros, lotes de calzado, cabellos que inclusive lo utilizaban para hacer armas para el ejército alemán. Hay evidencia de que inclusive con las uñas de las personas que murieron allá hacían botones para los uniformes de los alemanes. Ver latas, cerros de latas de Ciclón B, que era esto con que aplicaban en las duchas para exterminarlo. Entonces, cuando uno ve todo eso como un turista o como alguien amante de la historia, pero no lo asocia con una primera persona, porque en este caso vi a Levi como esa primera persona que narraba las cosas que pasaron ahí. Entonces, el hecho de asociar esa narración de Levi con lo que yo vi evidencia ahí, fue como me terminó de completar la experiencia que viví en ese año cuando tuve la oportunidad de visitar. De verdad, se experimenta una energía. De hecho, salí con la sensación de que si realmente debía haber ido a ese sitio. Fui a principios, finales de noviembre, 1 de diciembre, con un frío que cortaba, y yo decía, ¿cómo la pasarían aquí esta gente en esos inviernos que duraron en esos campos de concentración? De verdad, es una experiencia surrealista. Uno sale de ahí con unos sentimientos realmente encontrados. De verdad que esto vino a complementar parte de esa experiencia que viví con esa oportunidad que tuve de conocer. Y le agradezco que se haya dado esto, que usted haya compartido esa en primera persona, usted que es la autora de ese relato de su familia, y agradecido realmente. Esperemos leer ese libro en físico. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Yo muchas creo gracias, que Adriana. No te sí, quitamos más tiempo. Gracias por haber estado acá con la comunidad de Maracay, Venezuela. Este video lo vamos a compartir y vamos a compartir los links para que todos puedan adquirir tu libro. Y también vamos a adquirir ese libro físico para tenerlo en nuestra biblioteca. Y de verdad muchas te quiero dar las gracias. gracias por esa valentía, ese entusiasmo y esa capacidad que tienes para transmitir. Cuando nos contaste, simplemente yo creció la carencia por leer el libro, creció ese deseo de quererlo hacer, y verdaderamente te vamos a escribir después que lo leamos, para quizás compartir esos testimonios de lo que sintió cada quien al Ay, conectarse. me encantaría después de que lo lean, que me escriban, que me digan qué sintieron. Realmente me encantaría, así que les pido a todos los que, como les dije antes, que tengan Instagram, que me sigan y que me escriban realmente, porque, bueno, hay mucho más dentro de la historia que no conté, y que los dejo justamente para que lo puedan descubrir y entrar en la historia y acompañar a Levi, acompañarlo en esta travesía, no solo de dolor, sino de fe y de esperanza. Así que les vuelvo a agradecer de corazón el interés, las preguntas, todo lo que hablaron, porque se siente de que tienen muchas ganas de compartir sus experiencias, de compartirlo conmigo, de preguntarme. Así que valoro muchísimo, muchísimo que todos hayan participado con tantas ganas y con tanta emoción. Muchísimas gracias. Todo a seguir tus redes, vamos a colocarlo en la descripción del video. Y bueno, ya sabemos que no hay que dividirnos, que si sefardíes, que no tiene marroquíes, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive y el pueblo Am de Israel Israel muere. Chai. Shalom. Exacto. Shalom.